Queridos hermanos y amigos, qué bueno es estar junto a ustedes nuevamente, como siempre, compartiendo la luz de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que el Señor espera que nosotros hagamos? Que tomemos decisiones por Él y podamos hacer su buena voluntad. Hoy vamos a hablar allí en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10, y se los voy a leer para que usted me pueda seguir con la temática que pretendo compartirles. Dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio diciendo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo vaya hoy a tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había de entrar a una casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si hay algo en que he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también este era hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las Sagradas Escrituras son el texto o la revelación de Dios para el hombre. El tema principal de la palabra de Dios es la salvación del hombre o la redención humana. El pasaje de Lucas nos habla del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con un hombre de dudosa reputación moral y financiera llamado Zaqueo, que a pesar de todas las circunstancias que pasaban allí, este hombre, aunque era pequeño de estatura, él quería oír y ver al Señor Jesucristo. Fue así que en esta ciudad de Jericó, el Señor Jesús, caminando por esos lugares, vio a esta persona y de esta forma Jesús le invita y le dice que él va a ir a su hogar y va a compartir con él. Una invitación maravillosa, el que usted reciba a Jesús en su casa y comparta la cena con él. Y aunque los prejuicios culturales existían, ya que muchos de estos hombres que cobraban impuestos, los publicanos, no solamente cobraban los impuestos para Roma, sino también para el pueblo judío, o sacaban del pueblo judío, y parte de estos impuestos se los robaban ellos mismos. Entonces, estas personas eran odiadas por las personas o por sus semejantes. Es como hoy en día, la gente no quiere pagar impuestos porque piensa que el Estado es un ladrón, pero son realidades sociales, culturales, propias de una nación. Y el Señor Jesucristo en una ocasión fue tentado por los escribas y fariseos acerca de por qué había que pagar impuestos. Jesús les pide una moneda y en una cara está la parte de César y otra parte de Dios. Entonces, no confundir las cosas, deberes económicos, con un Estado y las cosas espirituales que tienen que ver con el reino de Dios. En un sentido puede haber una conexión, pero así como somos personas que estamos en la tierra, tenemos deberes culturales, sociales, que no podemos extraernos o aislarnos de ellos, sino que tenemos que cumplir eficazmente. Y el apóstol Pablo, allí en Romanos 13, establece algunos deberes que tienen que ver con el Estado, que podríamos tratarlo en otra temática. Entonces, en este relato de Lucas, capítulo 19, 1 al 10, el autor Lucas quiere enseñarnos la principal tarea de nuestro Señor Jesucristo. Y allí dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dos verbos hay acá. Uno es buscar. Primero, nuestro Señor busca. Él vino a buscar a la creación, al hombre que se había revelado con él. Las páginas del Antiguo Testamento, ya sea en la ley, en los salmos, en los profetas,
y los textos neotestamentarios están plasmados de cómo Dios busca al hombre. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, fue Dios quien vino a buscar a Adán. De ahí que Adán siente y se da cuenta que Dios se pasea en el huerto. Y él es el que expresa, que huye de Dios. Hermanos amados, amigos, así somos. Nosotros no buscamos a Dios. Es Dios que nos busca. Y el verbo acá es que busca, en este caso el Señor, al hombre para salvarlo. Busca porque lo ama. Busca porque Él quiere lo mejor para el hombre. Dios no quiere que nadie perezca, escribe el apóstol Pedro. Que nadie se pierda. Que nadie se vaya lejos del Señor y pueda lejos de Dios descubrir la gravedad del pecado, de la maldad humana, de cómo somos rebeldes, nos rebelamos contra las leyes, nos rebelamos contra nosotros mismos, nos hacemos daño, somos así. No hay ninguno bueno, escribió el apóstol Pablo en Romanos. La epístola a los romanos describe lo que es el evangelio y la condición del hombre. Y allí dice, no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien se entregue al Señor. Entonces, todos hemos hecho lo incorrecto. El gran problema del hombre es el pecado, doctrina que la ciencia humana y el humanismo quiere erradicar de las Escrituras. Pero usted y yo saben que genéticamente o espiritualmente, de una u otra manera, en nuestro espíritu queremos rebelarnos contra Dios. A pesar de eso, Dios nos busca. Dios está buscándonos, te está buscando a ti. No te escondas, no huyas más del Señor. Y en segundo lugar, el segundo verbo dice que vino a salvar lo que se había perdido. La salvación es el tema de las Sagradas Escrituras, la salvación del hombre. Esta salvación es por causa de que el pecado nos separa de Dios, nos aísla de Dios. Dios es santo. Isaías 3 dice el profeta, santo, santo, santo. Mis ojos, o yo siendo un hombre de labios inmundos, he visto al Rey de Gloria. Es así como el Dios Todopoderoso se revela y se acerca a Isaías, al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén, que Dios amaba entrañablemente. El mismo Lucas y también otros evangelios, cuando el Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntarles como la gallina junta a los polluelos y no quisisteis? Esa es nuestra condición. No queremos a veces a Dios, o queremos que Dios sea nuestro esclavo, hacer lo que nosotros queremos. A través de la oración maquinamos a veces cosas que no son correctas delante de Dios y lo presionamos a Dios. Mis queridos hermanos o amigos, cuando oramos, lo que tenemos que hacer es descubrir, conocer la voluntad de Dios, pero no presionar a Dios para que se hagan nuestros propios deseos. A veces que cuando deseamos cosas con nuestra comprensión finita, creada, manchada por el pecado, son a veces peticiones egoístas. En cambio, el Señor, en su voluntad, es buena, es agradable y es perfecta. Jesucristo viene a salvarnos. Él quiere salvarte a ti. Él no quiere que te pierdas en el infierno por toda la eternidad. Doctrina también que algunos grupos religiosos han encargado de negar. Nuestro Señor Jesucristo como el maestro de la verdad. Jesús como el maestro de la verdad. Él es el que habla del castigo eterno. Él es el que habla del infierno. Entonces, ¿podemos decir y hablar con prepotencia de que Jesús es un mentiroso? No, señores. Jesús es la verdad absoluta. Él es la verdad eterna. Y su palabra es verdad. Entonces, el Señor vino a salvarnos. Entrégate al Señor. Abre tu vida al Señor. Entrégate con mente, corazón y voluntad. Arrepiéntete y vuélvete a Jesús. Los primeros mensajes del Señor y también el mensaje de Juan el Bautista era que la gente se arrepintiera. Y él es una expresión muy fuerte, pero hoy día pareciera ser que hay que estarla diciendo. Le dice, generación de víboras, que él les enseñó a huir de la ira venidera. Y el pueblo de Israel en ese tiempo era un pueblo religioso, pero eran cínicos, no escuchaban a Dios, hacían lo que querían. Y hoy día vamos por el mismo camino, pero Dios es bueno y ama su creación. Hoy día
esta enfermedad mundial llamada pandemia, calificada así por la OMS o los médicos, la gente que conoce más el tema, se podría decir que es algo que Dios ha enviado a esta humanidad para que se vuelva al Señor, para que se arrepienta de sus malos caminos y reconozca que Jesucristo y que el Señor es el único que lo puede salvar. Usted y yo estamos perdidos sin el Señor, pero el Señor vino a buscarnos y a salvarnos para que no nos perdiéramos. Usted puede hacer una oración conmigo y decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te necesito en mi corazón y en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Sálvame, Señor. Perdona mis pecados, porque de esa forma voy a ser tu hijo, y ayúdame a vivir una vida correcta y a integrarme a una iglesia o leer tu palabra, que es el alimento espiritual para mi vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por quienes pueden escuchar esta palabra, que es tu palabra, Señor, que revela que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que toda la gente vuelva al arrepentimiento. Esta palabra, que es viva y eficaz, tú la uses para tu gloria. Bendice a quienes están viéndola o escuchándola, conforme a tu palabra lo hemos hecho. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.